Buen día, doctoras y doctores. El día de hoy, mi compañera Diana Silva y yo, Dulce Huerta, abordaremos el tema de colapso del cuidador. La importancia de este tema radica en que el 47.8% de los adultos mayores mexicanos padece algún tipo de discapacidad y sufre las consecuencias de las enfermedades crónicas acumuladas, lo cual determina que al menos uno de cada tres adultos mayores requiere de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. En este sentido, sin el entrenamiento y las técnicas adecuadas, estos cuidadores, por lo regular familiares, llegarán al agotamiento, cansancio o colapso del cuidador. Por lo anterior, cuando se trata de una persona dependiente o con discapacidad, hay que tomar en cuenta que nos enfrentamos a dos pacientes, el paciente real y el paciente invisible, o cuidador, quien se encuentra afectado con frecuencia en distintas esferas de la vida, biológica, psicológica, social y financiera, sufriendo día a día de ansiedad, depresión, privación del sueño, pérdida de peso, aislamiento social y diversas enfermedades, permaneciendo en silencio y a la sombra de aquel a quien cuida. Comenzando con algunas definiciones, es importante precisar quién es el cuidador. El cuidador es la persona responsable de la atención integral de la persona mayor, considerando los cuidados personales, de higiene personal y ambiental, administración de medicamentos, prevención de nuevas enfermedades y complicaciones, así como asistencia en actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. El colapso del cuidador es una respuesta multidimensional de la apreciación negativa y estrés percibido resultado del cuidado de un individuo, usualmente familiar, que padece una condición médica. También se describe como el grado en que los cuidadores perciben que el cuidado que otorgan tiene un efecto adverso en su funcionamiento físico, emocional, social, espiritual o financiero. Es frecuente que el cuidador, en el proceso de cuidar, deje en segundo plano su bienestar y sea vulnerable a tener repercusiones tanto médicas como psicológicas y sociales, y muchas veces ellos mismos se niegan a aceptar que los síntomas que presentan pueden relacionarse al hecho de cuidar a su familiar. En situaciones de estrés crónico, como el cuidar a una persona, distintas hormonas, como el cortisol y la noradrenalina, se asocian a un estado proinflamatorio que predispone a enfermedades psiquiátricas, inmunológicas, inflamatorias, cardiovasculares, dislipidemia, diabetes y obesidad. En cuanto a los factores de riesgo, podemos dividirlos en factores relacionados con el cuidador, entre los cuales vamos a encontrar al sexo femenino, diversos roles familiares y laborales, una edad promedio de 48 años, mujeres casadas, desempleadas, hijas, primaria incompleta, sin ninguna capacitación, habitar en el mismo domicilio que el paciente, economía de la familia, estado de salud del cuidador, el tiempo que dedica a cuidar. El tiempo promedio dedicado al cuidado es de 10.9 horas al día, la posibilidad de descanso y relación con la persona cuidada. Asimismo, tenemos los factores de riesgo relacionados con la persona cuidada, entre los cuales se engloban las enfermedades y comorbilidades del paciente, el nivel de dependencia, la duración y gravedad de la enfermedad y síntomas asociados a discapacidad y comportamiento de la persona cuidada. El no contar con apoyo social también se considera un factor de riesgo. Para establecer el grado de apoyo social, se recomienda utilizar el Inventario de Recursos Sociales de Díaz-Veiga. Este incluye elementos objetivos y subjetivos sobre las relaciones personales del paciente, con respecto a su cónyuge, hijos, familiares próximos y amigos. Cuando la suma del puntaje sea 17 o menor, se interpreta como una mala red de apoyo, por lo que se recomienda realizar planes individuales y grupales. La siguiente imagen resume los factores de riesgo que conllevan al síndrome de colapso del cuidador, iniciando con una mala red de apoyo, falta de capacitación, enfermedad crónica, grado de dependencia, forma de afrontarlo, gravedad y tiempo de enfermedad. Además de la falta de recursos, ya sea por dificultad para acceder a los recursos comunitarios, por falta de conocimiento o por ser inadecuados o insuficientes, comunidades de respiro, centros de atención social, recursos recreativos, entre otros.
medios o accesos de transporte inadecuados, un entorno físico inadecuado, como el acondicionamiento del domicilio, temperatura, espacio, seguridad, y el traslado a domicilio de algún miembro de la familia con importantes carencias en los cuidados, así como recursos económicos insuficientes. Se recomienda evaluar si existen síntomas que nos hagan sospechar de colapso en el cuidador, tales como repercusiones físicas, entre las que encontramos cefalea y cansancio, trastornos del sueño, problemas osteomusculares que están directamente relacionados con las principales cargas físicas de la situación en la que se encuentran, alergias, afecciones de la piel, lumbalgias, trastornos gástricos e intestinales, cambios de peso, empeoramiento de patologías preexistentes, cicatrización más lenta y somatizaciones. También habrá repercusiones psicológicas que se pueden manifestar como depresión, ansiedad, trastornos del sueño, aislamiento y soledad, frustración e impaciencia, angustia, codependencia, depresión, tristeza, culpa, ira, enojo o irritabilidad, somatizaciones o miedo. Hay que tomar en cuenta que pese a verse afectados emocionalmente y tener un trastorno del ánimo establecido, los cuidadores colapsados no reconocen o no manifiestan los síntomas necesarios para establecer el diagnóstico de depresión mayor o ansiedad generalizada, según los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría, por lo que se recomienda realizar valoración periódica de síntomas depresivos a fin de referirlos para intervención psicológica o psiquiátrica oportuna. En cuanto a las repercusiones sociales, es común la falta de apoyo familiar, conflictos familiares y de pareja, restricciones del tiempo libre, pérdida de interés por otras actividades, aislamiento, cargas económicas, baja productividad y dificultades en la vida laboral, incertidumbre y pérdida del rol familiar. Finalmente, es importante mencionar las repercusiones en el paciente con un cuidador colapsado, ya que el cuidador colapsado tiene un mayor riesgo de maltratar al paciente que cuida, y el paciente cuidado tiene un mayor riesgo de usar los servicios de urgencias y hospitalizaciones, un mayor riesgo de ser institucionalizados y un mayor riesgo de descompensación. Se debe buscar una relación bidireccional estrecha entre colapso del cuidador y maltrato. Si se encuentra uno de los cuadros, el otro estará presente la mayoría de las veces, o con alto riesgo de presentarse. Para poder establecer el diagnóstico de sobrecarga del cuidador, podemos realizar la escala de Sarit. Esta nos va a ayudar sobre todo a enlazar consistentemente todas las dimensiones psicosociales y biológicas e identificar algunos factores de riesgo que puede padecer este paciente. Es bastante positiva esta escala, ya que tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 84%. Asimismo, nos ayuda porque puede explorar diferentes campos y nos ayuda para enfocar las intervenciones médicas y sociales. Ahora, veremos cómo nos puede ayudar esta parte de la escala. Primordialmente nos va a ayudar a identificar si existe aspectos de sobrecarga para este cuidador primario, si el cuidador primario siente que hay un abandono del autocuidado de nuestro paciente, si este también experimenta vergüenza ante el comportamiento del enfermo por diversos factores, incluso puede llegar a presentar irritabilidad ante la presencia del enfermo por todos los sentimientos que le está provocando. Asimismo, miedo de cuidados o del futuro familiar, pues él es el que está viendo como que más a futuro todo lo que puede llegar a suceder y empieza con una pérdida del rol social, asumiendo los cuidados del familiar y sobre todo asumiendo un papel vital para la parte del enfermo. En esta diapositiva presentamos la escala Sarit en su versión normal y en su versión abreviada. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Primordialmente, la que va a ser la versión normal va a componerse de 22 preguntas. Cada respuesta obtenida va a tener una puntuación entre 0 y 4 puntos. Al finalizar estas 22 preguntas, vamos a poder sumar los puntajes obtenidos para saber qué clasificación se va a encontrar la parte de nuestro paciente al que se le haya aplicado. En este caso, se le considera que no existe sobrecarga cuando hay una puntuación inferior a 46 y sobre todo hay una sobrecarga intensa cuando existe una puntuación superior a 56. En el caso de la
SARIT abreviada, vemos que pues busca disminuir el tiempo de la entrevista porque sabemos que puede llegar a ser bastante agobiante, y esto nos ayuda a la optimización del tiempo tanto del entrevistador como del entrevistado, permitiéndonos identificar a todo con simplemente 7 preguntas. Cada pregunta en este caso va a tener una puntuación de 1 a 5 puntos. Luego se va a sumar el puntaje y este resultado al mismo tiempo nos va a dar como una clasificación en la que si es menor a 16 puntos hablamos de que hay una ausencia de sobrecarga. Sin embargo, si es mayor a 17 puntos se considera sobrecarga intensa. Las bases del tratamiento van a ser desde no farmacológico hasta farmacológico. Iniciando con el ámbito no farmacológico, hablaremos sobre ciertas herramientas que tenemos que tener en cuenta. Entre ellas van a ser la primordial, lo que sería la comunicación. La comunicación es vital, ya que una buena comunicación con la persona enferma va a promover su autonomía, evitar el aislamiento y contribuir a que se sienta bien tanto el cuidador como el enfermo. Por ende, en esta parte de la tabla A existen habilidades de comunicación que podemos estar estableciendo con lo que sería nuestro paciente enfermo, como no perder la calma, no hablar demasiado alto o no cambiar de tema rápidamente. En la tabla B, por ejemplo, hablamos de una resolución de conductas problemáticas. Esta habla sobre un diario de ABC, que de pensamientos para la identificación de ideas que nos producen emociones negativas. En este caso va a ser a partir del establecimiento de algún antecedente, como lo que sería la acción que hace nuestro enfermo, hasta lo que nos provoca como pensamiento, emociones y lo que nosotros realizamos como conducta en respuesta a lo sucedido. En la tabla C, por ejemplo, empezamos con actividades relajantes utilizando órganos de los sentidos para manejo de estrés. Esto va a ser a partir de nuestros sentidos del olfato, audición, gusto, tacto y visión. Entre estas va a encontrarse la parte de escuchar música que nos agrade, disfrutar nuestra comida favorita, tocar un objeto aterciopelado, etc. Y en la parte de la tabla D hablamos de ejercicios de conciencia plena para manejo del estrés. Estos son un poco más avanzados, pero nos van a ayudar de igual forma, ya que nos pueden hablar sobre un enfoque que vamos a tener muchísimo más presente y sobre todo el cómo podemos manejarlo si la parte de la tabla C no es suficiente para nosotros. Recalcando un poco lo que comentamos en la página anterior sobre las actividades relajantes con la utilización de los órganos de los sentidos para manejo del estrés, aquí hay unos ejemplos que son muy fáciles de realizar y sobre todo que tienen una muy buena respuesta, como el quemar velas aromáticas o incienso en zonas del hogar, escuchar música que nos agrade, disfrutar de nuestra comida favorita, un masaje o incluso dibujar una imagen o pintura que nos sea de agrado. Otra de las herramientas que podemos realizar va a ser la parte del esquema para solución de problemas, en donde vamos a definir el problema que nos está atormentando y le vamos a dar posibles alternativas de solución, con desventajas y ventajas para saber cuál va a ser la más adecuada. Al mismo tiempo, la parte de un cronograma de actividades agradables que puede realizar el cuidador primario le va a ayudar sobre todo a sentirse mejor. En caso de la identificación de un cuidador primario colapsado y deprimido, deberemos iniciar manejo farmacológico de acuerdo con las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Tratamiento y Diagnóstico del Trastorno Depresivo o incluso derivarlo a psiquiatría. En este caso, la parte de lo que sería su tratamiento va a ser a partir de inhibidores de la recaptura de serotonina en la mayoría de los casos. Esto sobre todo nos va a ayudar a la parte de la ansiedad o depresión que va a estar sobre todo asociado con lo que sería la carga del cuidador primario. Esto, por ejemplo, va a ser con el uso de sertralina de 25 miligramos vía oral cada 24 horas o con la utilización de otro tipo de medicamentos. Es importante recalcar que no solo el tratamiento farmacológico va como base, sino también debe de venir con todas las herramientas que anteriormente habíamos mencionado. Es importante entender que esta parte del tratamiento va a ser multidisciplinario, no solo va a estar acompañado con farmacología, y es que también nos va a ayudar otro tipo de personas, como lo que van a ser las personas de trabajo social, en las que nos van a recomendar y facilitar el ingreso a grupos de apoyo y actividades sociales. En el caso también vamos a tener psicología, que nos va a ayudar a la parte de la psicoterapia, que es vital sobre todo para la enseñanza de técnicas de relajación, con énfasis del incremento de experiencias y emociones positivas, y hasta incluso enfermería, ya que nos va a ayudar a lo que va a ser la identificación del cuidador primario y capacitar las prácticas de cuidado según sea el caso que llegue a necesitarse en nuestro paciente. Sin más por el momento, agradecemos su atención.